Muy bien, pues en primer lugar, deciros que es un placer pues, poder estar en este momento, viéndoos a muchos de vosotros que llevamos viéndonos muchos años en los camporés, en las iglesias también, y estamos contentos de poder dar esta formación porque sabemos que entre los que ya son habituales, ¿verdad? En el Club de Exploradores tenemos también a muchos equipos que van renovándose en algunas iglesias. Incluso tenemos este año un buen número de nuevos clubes que han surgido en otras iglesias. Entonces, estamos muy contentos, ¿no? Porque en este momento yo creo que estamos, el año 2025 es el año récord de número de clubes de exploradores en toda la historia de la Unión Adventista Española. Entonces, estamos agradecidos porque eso significa que hay una motivación grande, ¿no? Por atender a nuestros exploradores, poder ofrecerles un tiempo de calidad y demás. Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? Pero vamos a comenzar desde una parte que es muy básica, ¿vale? Lo que queremos ofrecer es para que aquellos que han entrado por primera vez a liderar un club de exploradores como aquellos que llevan más tiempo, para que les sirva de refresco poder partir de las bases. Evidentemente, sabéis que una hora, en nuestro caso será menos de una hora, pues no da tiempo para hacer grandes milagros, pero sí que da tiempo para transmitir información útil que después se pueda trabajar, que después se pueda preguntar y demás, ¿vale? Además, yo os anuncio que en no mucho tiempo vais a tener noticias muy interesantes relacionadas con el mundo de los exploradores. Así que voy a compartir la presentación, la voy a dejar de esta forma para que yo pueda ir pasando las diapositivas sin problema. Y la veis bien, ¿verdad? ¿Se ve a pantalla completa? Estupendo. Pues muy bien, No, cuando Johnny, entremos a en... pantalla completa no se ve, perdona. O por lo menos yo no. Ya, no lo voy a poner a pantalla completa porque si no, de repente dejo de ver todo. Ok. Así que empezamos por la primera parte. ¿Por qué tenemos exploradores? Un club de exploradores. Pues muy sencillo, ¿verdad? Porque tener un club de exploradores en nuestra iglesia tiene beneficios espirituales para nuestros chicos, les aporta nuevas experiencias, les permite desarrollar habilidades que quizás no harían si no estuviesen involucrados en un club en el que se van de acampada durante varios días teniendo que probar cosas que a lo mejor no han probado en otras cosas. Eh, una forma de asimilar las escrituras, porque nuestro club gira alrededor de la naturaleza, pero gira alrededor del creador y por lo tanto alrededor de las escrituras. Son para nosotros fundamental. ¿Qué más? Se trabajan algunas cosas que tienen que ver con el liderazgo, ¿vale? Porque nuestros exploradores se involucran, van creciendo, muchos de nuestros exploradores cadetes terminan convirtiéndose después en monitores, ayudantes de monitor y demás. Hay un aprendizaje, hay un acercamiento a la naturaleza de una forma en la que hoy es tan necesaria, ¿verdad? Hay adultos que les comprenden, se aprende a tomar decisiones y se fomenta un estudio, un estilo de vida saludable. Así que esas son algunas de las muchas razones por las que nosotros tenemos exploradores. Ahora bien, cuando de repente nuestra iglesia nos nombra como directores de exploradores, porque a veces hemos sido monitores o hemos sido personas que hemos estado ayudando, pero de repente llega un día en el que, ostras, ahora tengo la responsabilidad de liderar un club, ¿no? O sea, y ahora cómo hago yo esto? Pues bien, es muy interesante, ¿no? Porque aquí hay varias cosas que nosotros podríamos tomar que son fundamentales. Primero, estudiar el grupo, es decir, el grupo de chavales con los que vamos a trabajar, de exploradores. Vamos a ver qué medios son de los que disponemos, porque no en todos los sitios disponemos de los mismos medios. Es decir, hay algunos sitios donde hay instalaciones que tienen campos y praderas y cosas por el estilo. Hay instalaciones que están en el medio de la ciudad, ¿verdad? Y que todo está como más cerrado. Hay sitios donde hay espacios pequeños, lugares donde hay espacios grandes, ¿no? Eso sería también el estudio de nuestro entorno. ¿Qué necesidades tienen nuestros chicos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer las actividades y cómo vamos a evaluar? Así que vamos a caminar rápidamente por estos puntos porque vamos a encontrar cosas muy interesantes. En primer lugar, lo que tendría que ver con la planificación y estudio del grupo. Pues tenemos que saber
qué tipo de chavales son los que tenemos, es decir, cuáles son sus edades, cuáles son sus intereses, cómo es pues las familias de las que ellos proceden. Es decir, necesitamos saber a quiénes nos dirigimos para saber cuáles son las necesidades, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, qué carencias o qué excesos podemos encontrar. Posiblemente muchos de vosotros pensaréis que cuando nos ponemos a trabajar con nuestros chavales, en algunos casos percibimos que hay carencias espirituales, porque a veces en la familia no se está viviendo la espiritualidad como algo importante, ¿no? En otras ocasiones podemos ver que hay a lo mejor carencias afectivas o podemos percibir que hay carencia de materiales o formativas, ¿no? Y también podemos ver exceso, ¿no? Es decir, podemos ver, por ejemplo, que tenemos exceso de pantallas, exceso de tecnología, ¿vale? Y que hace falta otro tipo de cosas. Así que bueno, esto simplemente entra dentro de la lógica de si vamos a trabajar para un grupo de exploradores, es decir, tenemos que conocer un poquito cómo son para poder tratarles de la mejor forma posible. Y en ese sentido entraríamos en lo que sería la educación compensatoria. ¿Qué significa esto? Pues si en casa se pasan 5 horas con el teléfono móvil cada día o con la tablet o con la tele o con lo que sea, es decir, vamos a intentar que las actividades que nosotros tengamos en el club prescindan de esa parte tecnológica para que vayamos a otras necesidades, ¿verdad? Como el contacto con la naturaleza, el deporte y muchas otras cosas, ¿vale? Así que simplemente es un pequeño ejemplo de esto. Tenemos que estudiar los medios, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto de estudiar los medios? Pues en primer lugar, es decir, ¿dónde vamos a tener el club de exploradores? Para muchos de vosotros va a ser fácil, es decir, tenemos la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es un poco la base donde generamos todo nuestro programa. Pero os daréis cuenta de que si todo lo hacemos en la iglesia, es decir, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Porque el club de exploradores, precisamente una de las cosas que fomenta es el conocer al creador en medio de su creación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay algunos de vosotros que tenéis vuestras iglesias en medio del campo prácticamente. Pues es fácil, ¿verdad? Simplemente hay que salir fuera y ya estamos ahí haciendo, teniendo árboles, teniendo césped, teniendo cosas por el estilo. Hay otras iglesias, pues que estamos en medio de una ciudad grande donde a lo mejor no tenemos ni siquiera cerca un parque. Pues bueno, vamos a tener que buscar el sitio que tenemos para poder planificar mejor las cosas que hagamos, ¿no? Entonces, si estamos en medio de la ciudad, pues planificaremos más salidas al campo, por ejemplo, o a un parque grande de la ciudad donde poder hacer cosas. Os pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, sabéis que en la época de la pandemia la mayoría de los clubes tuvieron que cerrar, pero hubo clubes que se dieron cuenta de que al parque sí que se podía salir. Entonces, pues se hacían las actividades los sábados en el parque, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, pues algunos de los clubes que estaban funcionando sistemáticamente cada sábado y veía, por ejemplo, a los scouts que también estaban saliendo al parque, ¿no? Haciendo sus actividades y demás. Así que esto nos exige un poquito el tener esa capacidad de ver las opciones que tenemos. Tenemos algo que es importante también, es el presupuesto, es decir, ¿con qué recursos cuento? Normalmente, muchas de las iglesias tendrán un presupuesto dedicado a los exploradores. Entonces, eso es algo muy interesante para poder ya tener una base de lo que yo voy a hacer. Pero también es verdad que hay muchos clubes que el presupuesto que se recibe de la iglesia no es suficiente para poder hacer todo lo que gustaría. Por lo tanto, pues se puede pensar en poner algunas cuotas y demás que pueden pagarse trimestralmente o anualmente y demás para que los chicos puedan tener los materiales que se van a utilizar para poder tener incluso pagadas algunas de las actividades que se van a hacer especiales, etcétera, etcétera, ¿vale? En este sentido, habéis visto que aquí hay un dibujo de un dossier que hicimos ya hace unos cuantos años, donde tenéis mucha información y que lo podéis descargar de la página web. Que por cierto, os anuncio que si Dios quiere, muy pronto, y cuando digo muy pronto es en cuestión de un mes aproximadamente, tendremos la nueva página web del Departamento de Jóvenes, que va a ser muy bonita y donde van a estar las cosas muy bien ordenadas. Dicho esto, nos pasamos. Eh, Planificación, estudio del entorno. Pues sería bueno
Es decir, conocer un poco la historia. Es decir, muchas de vuestras iglesias, vosotros estaréis funcionando y tenéis un club de exploradores que ya lleva funcionando, pues a lo mejor en algunos casos lleva funcionando desde su mismo origen aquí en España, hace un montón de años, ¿vale? Pero hay otras iglesias donde a lo mejor no ha habido ninguna experiencia previa. O a lo mejor sí que ha habido algún caso donde hemos tenido pues un club de exploradores que empezó, pero de repente por razones indeterminadas, pues al final dejó de funcionar y tiempo después vuelve a surgir otra vez. Así que es bueno conocer lo que ha habido antes para coger esas bases, ¿no? Y ver pues por qué dejó de funcionar y demás. Algo que es importante, muy importante es el equipo, ¿vale? El equipo, normalmente muchos de los que estáis aquí seréis directores, posiblemente. Habrá otros que seréis subdirectores, ¿verdad? Habrá otros que seréis secretarios, tesoreros, habrá algunos que pues se os habrá nombrado como instructores, otros a los que se os habrá pedido que seáis monitores, incluso algunos pues que colaboráis porque os apasiona el mundo de los exploradores y aunque no tenéis ninguna de esas funciones, estáis ahí metidos siempre ayudando con lo que hace falta, poniendo el coche, la furgoneta, cocinando, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es súper necesario para que un club pueda funcionar bien. De hecho, si estáis en la situación en la que se os ha nombrado como director y todavía no tenéis un equipo que vaya a estar apoyándoos directamente, es como haced el esfuerzo de buscar entre las personas que tengáis de confianza y demás, un equipo que pueda ser vuestro aliado para funcionar bien. Porque llevar la carga de un club de exploradores con todo lo que eso significa en solitario o con poquitas personas se convierte en algo que puede ser muy estresante, ¿verdad? Así que es siempre muy bueno tener un equipo de apoyo. Veis aquí que tenemos una parte que es los monitores, los instructores, ¿verdad? Luego hablaremos un poquito de ellos, ¿vale? Pero rodearos de colaboradores, es decir, personas que a lo mejor no desempeñan una función específica, pero que cada vez que hace falta ir a un sitio, lo tenemos allí para llevarnos, que cada vez que hace falta algo, los tenemos para poder echarnos una mano y demás. Bien, vamos a ir pasando. Disculpadme si voy a ir rápido, pero es que quiero intentar que veamos todo lo que tengo preparado, ¿vale? Para que tengamos todo ese perfil. Dentro de ese quién, ¿verdad? Pues tenemos el primer grupo que sería de los regulares. ¿Quiénes son los regulares? Los regulares son los que están cada fin de semana, bien sea el sábado, bien sea el domingo, están en las actividades. Estamos hablando del director, estamos hablando del subdirector, estamos hablando de los monitores. Los monitores son imprescindibles. Es decir, salir con un grupo de niños sin tener a los monitores que estén atendiéndolos es una locura, ¿vale? Entonces, tenemos que tener ese grupo de personas que están regularmente. Cada vez que nos reunimos el club, tenemos a las personas. Evidentemente, siempre hay excepciones. Puede haber alguien que pues, en un momento determinado no puede estar por alguna razón y demás. Pero es más, es decir, si en algún momento veis que el equipo de regulares por algo excepcional no pueden estar una gran mayoría, pues entonces en ese caso casi que es mejor decir, pues bueno, este fin de semana no tendremos el club porque no podemos atender a las personas que vamos a tener. Luego está el equipo de apoyo, ¿vale? Que son aquellos que ayudan ocasionalmente en necesidades especiales, ¿no? Como enseñar una especialidad, servir de chofer y demás. Por cierto, seguro que tenéis en vuestras iglesias o entre vuestros conocidos a montones de personas que son profesionales en áreas súper interesantes, ¿no? O que tenéis en vuestras iglesias chavales que son deportistas semiprofesionales y demás, obradores que son especialistas en hacer postres y tartas, cosas por el estilo. Es decir, no dudéis en contactar con esas personas. No seáis vosotros los que soy el director y además de ser el director voy a dar esta especialidad y voy a dar la otra y voy a enseñar este grado y demás. Es como, no, rodearos de personas, buscad a gente que os ayude. Es decir, porque siempre va a ser muy interesante tener a alguien que es especialista que os puede hacer algo que va a ser espectacular para los niños. Y después los motivadores, ¿no? Son personas que creen en el programa, que ayudan a tomar decisiones, que consiguen fondos para el club, que animan a las familias para que los chicos participen de las actividades, aunque ellos no puedan estar sistemáticamente. Así que esto sería una de las partes que es importante. El equipo. El equipo es fundamental, los regulares, el equipo de apoyo y los que son los motivadores, ¿verdad? Eh, Esto estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, en las necesidades educativas,
¿qué es lo que les sobra hoy en día a nuestros exploradores? Yo creo que todos concordaríamos, les sobra la tecnología, ¿eh? Sobran pantallas, sobran móviles, sobran tablets, sobran películas, dibujos animados, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si eso sobra, vamos a hacer otras cosas que les faltan, ¿no? ¿Qué les faltan a nuestros chicos? Les faltan conocimiento de la naturaleza, les faltan técnicas de acampada, les falta tiempo de aventura, pero de aventura de la buena, ¿no? Entonces es como démosle de esto. O sea, ¿les falta qué? Les falta estudio de la Biblia seguramente también, ¿verdad? Porque lo primero que hemos dicho que les sobra roba el tiempo a lo otro. Por lo tanto, busquemos formas atractivas de poder hacer aquellas cosas que les van a conectar con la Biblia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, tenemos un manual de exploradores en el que vienen explicadas las cosas que podemos hacer con ellas. Esto lo vamos a ver un poquito después. En cuanto a los objetivos, siempre es bueno tener objetivos. Es decir, estoy aquí, estoy como responsable de los exploradores, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? ¿O a dónde queremos llegar como equipo? Pues, por ejemplo, imaginaros si sois los directores de un club donde vuestra iglesia tiene a lo mejor 150 niños, pero al club vienen solamente 35. Pues quizás un objetivo bonito sería que todas las familias sientan que el club es algo para sus chicos, ¿verdad? Que hay que aumentar el número, ¿vale? Pues posiblemente eso sea uno de los objetivos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ahí habrá que hacer objetivos específicos, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo vamos a hacer que vengan niños si no se enteran de lo que estamos haciendo? Pues bueno, pues será bueno crear un grupo de padres donde se puedan apuntar a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para informarles de las actividades que se van a hacer, que se puedan hacer, por ejemplo, de vez en cuando poner algún vídeo en la iglesia de lo que se hizo en el Club de Exploradores en la salida que se hizo el fin de semana pasado, que son cosas, por cierto, que hoy en día motivan mucho. Es decir, cuando de repente uno ve lo que se ha hecho, es como, wow, o sea, yo no quiero perdérmelo, ¿vale? Y después establecer plazos. Esto nos lo vamos a saltar. En cuanto a la planificación, es importante que tengáis un calendario, ¿vale? Esto lo voy a pasar muy rápido porque yo creo que para la mayoría de vosotros esto es básico. Todos tendréis seguramente vuestros calendarios de vida, ¿no? Vuestra agenda donde están las cosas que hay que hacer con los niños, las cosas que tengo que hacer del trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es bueno que haya un calendario como mínimo que sea trimestral, ¿vale? Y si es posible, un calendario anual, ¿vale? En el que hayamos podido planificar, pues mira, en esta época que ahora ya buen tiempo, vamos a marcharnos de acampada un fin de semana con los chicos, ¿no? O incluso si tenéis un equipo que es muy grande, pues en este momento nos marcharemos con los tizones a hacer una acampada y los cadetes se marcharán a otro sitio, ¿no? Por ejemplo. Eh, o vamos a hacer una salida a patinar a la playa. Y en estas épocas que ya sabemos que son malas, pues haremos actividades en el interior. Así que eso es bueno que esté bien planificado para poder hacerlo. Algo que es importante es intentar ser serio. Es decir, sabéis que a todos nos gusta muy poco, ¿verdad? Cuando nos han hecho hacer planes y de repente nos cambian los planes en el último momento. Pues bueno, es decir, si nosotros somos capaces de tener un calendario que vamos cumpliendo, esto nos da una seriedad de cara a las familias que además le va a dar un compromiso en este sentido. Eh, hay que evaluar, hay que evaluar las cosas que hacemos. ¿Por qué? Pues porque si de repente organizamos algo y nos damos cuenta de que ha sido un desastre, que los niños se han aburrido, que no han prestado atención y demás, pues tenemos que analizar el por qué, ¿no? El por qué esta actividad no ha funcionado. O por qué cuando hicimos la acampada de repente no se apuntaron más que 5 niños de los 45 que había. ¿Será por el precio? ¿Será porque no hemos facilitado el hecho de que se pueda llegar? ¿Será porque no tienen el material adecuado? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. De repente organizamos una salida en bicicletas, pero a lo mejor estamos en una iglesia donde los niños y las familias no tienen bicicletas. Entonces es como, pues será muy bonita la actividad, pero si nadie tiene bicicletas, pues al final no va a funcionar, ¿vale? Entonces, esto es bueno que nosotros lo analicemos en el largo plazo, pero que analicemos también en el día a día, incluso que vayamos evaluando durante la actividad. Yo, hay una de las cosas que me gusta hacer, de hecho, es posible que alguna vez en algún camporé me hayáis visto coger el móvil
y de repente estar como si me estuviese haciendo un selfie. Entonces, no me estoy haciendo un selfie, solamente es que de repente hay cosas que digo, ostras, esto tengo que acordarme porque esto me parece que está súper bien, ¿no? Y entonces me lo cojo y me lo grabo, ¿no? Para que luego cuando ya pase el verano me siente allí y pueda decir, oye, pues mira, esto funcionó muy bien o esto hay que hacerlo de una forma diferente y demás, ¿vale? Así que esto, cada uno tiene su sistema, ¿verdad? Pero es bueno poder tenerlo. Eh, ¿Qué es lo que hacemos Tan, Sí, dime, Emily. Jonathan, perdón, interrumpo. Es que me están diciendo que hay un montón de personas que quieren entrar, pero parece que le está mandando el mensaje de que estamos limitados a 100 participantes. Esto, ¿me orientas al respecto? Pues no sabría decirte, porque este es Hay que, el... sí, hay que insistir, hay que insistir. No, pero yo me he dado cuenta que cuando llega a 100 es cierto que se para y ya no, no entra más nadie. En cuanto se sale uno, entonces sí se puede entrar. Esto es Pues el de no, Jae, que en teoría tiene 500, ¿no? debería, pero no te lo puedo asegurar en estos momentos. Vale, bueno, voy a ir yo bichando, tú sigue, ya. Vale, Hay que entrar muy na bien. reunião e programar para o número de pessoas. Sí, seguimos entonces. Mirad, aquí lo siguiente que tenemos, ¿vale? Es qué es lo que hacemos o qué es lo que deberíamos hacer en el Club de Exploradores. Pues mirad, en el Club de Exploradores sabéis que tenemos algo que son los grados, ¿verdad? Es decir, grados de cachorros, de tizones de cadetes, que son los que conocemos bien como ardillas, corderitas y castores en el caso de los cachorros, los 3, 4, 5. Después, en tizones tenemos el mundo animal y el mundo mineral, ¿no? Que sería delfín, halcón, lince, granizo, cuarzo y zafiro. Después cadetes, descubridor, mensajero, rastreador y excursionista. Esos son los grados, es decir, esto sería lo que hace años se conocían como las clases progresivas, ¿verdad? Que luego fueron evolucionando y se adaptaron a estas edades, por ejemplo, en el caso de los cachorros, es el más reciente que nosotros tenemos aquí en España. Para los 3, los 4 y los 5 años. Entonces, esto es un poco el programa que vamos haciendo con los chicos a lo largo de un año, ¿verdad? Dentro de ese programa de grados hay ciertos requisitos que son de especialidades, pero las especialidades no están limitadas a las que vienen en los grados, sino que las especialidades están abiertas a que los chicos puedan hacer especialidades que les gusten a ellos. O incluso, es decir, desde el club podemos plantear, pues queremos hacer estas especialidades, además de las que aparecen en el grado. Y tenemos también, pues, otro tipo de cosas, como la ceremonia de incorporación, que es una ceremonia que tenemos, por ejemplo, para dar comienzo al club de exploradores y dar la bienvenida a los nuevos integrantes del club. Tenemos también recaudación de fondos y demás. Y voy a pasar. ¿Cómo podemos trabajar esto que he resumido de una forma tan sintética? Pues lo podemos trabajar con el manual de exploradores, donde tenemos todos los grados con los requisitos y con las fichas específicas para cada uno de los grados, como por ejemplo serán las de los números, las del alfabeto Morse, los de las señales de pista, etcétera, etcétera. Y tenemos también lo que son las especialidades, ¿verdad? Las especialidades, es decir, para los que sean más neófitos en esto del Club de Exploradores, son precisamente como los proyectos en los que se puede trabajar en el Club de Exploradores. Y vais a ver que son tantísimos y tan interesantes, es decir, como la imaginación os dé prácticamente. Entonces, para que lo sepáis, tanto el manual de exploradores como los manuales de especialidades están en la página web y se pueden descargar, ¿eh? También se pueden adquirir si alguno está interesado en tenerlo físicamente, que es muy interesante, pero se pueden descargar para tenerlos en la tablet o en el móvil y demás. Entonces, tendríamos en ese programa de aprendizaje, tendríamos lo que serían los cachorros, tendríamos los tizones de mundo animal, tizones de mundo mineral y cadetes que corresponderían a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta los 15 años, porque después a partir de los 16 ya entramos en el área de los pioneros, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque los grados serían como el programa curricular que tenemos para cada una de las edades, ¿vale?
Luego hay otras casuísticas, ¿verdad? O otras problemáticas con las que nos podemos encontrar, que son, por ejemplo, el hecho de que en mi iglesia tengo unos cuantos niños, pero son todos de edades diferentes. Bueno, pues si eso pasa, vamos a tener que buscar una forma creativa de poder trabajar con todos ellos juntos y que cada uno vayan haciendo los requisitos. No es muy complicado porque sobre todo en el área de los tizones, es decir, es como muy progresivo, es decir, un año hay unos requisitos, al año siguiente los requisitos son parecidos, pero se amplían con unos nuevos y de esa manera, ¿vale? Así que ahí tendríamos lo que serían los diferentes grados que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Aquí podéis ver, ¿no? En ese rincón de unidades, que las unidades serían pues los grupos de los chicos que están unificados por sus grados. Hay clubes donde hay tantos niños que es muy fácil tener pues, un grupo de 15 pues que son, por ejemplo, delfines, 20 que son otro, ¿no? O sea, pero hay clubes donde esto no pasa así. Así que ya os digo que esto es un poquito a gestionar por el equipo, viendo un poco la realidad que hay en cada sitio. ¿Qué contiene el programa? Os voy a poner aquí el ejemplo de lo que contiene el programa de cadetes. Tenemos investigación bíblica, tenemos sirviendo a otros, tenemos desarrollo de la amistad. Permitidme que entre un poquito en detalle. Es decir, en ese programa para que vamos a hacer a lo largo del año, va a haber una serie de requisitos que van a estar relacionados con la investigación bíblica. Es decir, van a tener que aprender cosas sobre la Biblia. Va a haber ciertos requisitos que tienen que ver con el servicio a los demás. Hay requisitos que van a tener que ver con el desarrollo de la amistad, otros que van a tener que ver con la salud, con la actitud física, con las técnicas al aire libre, con el estudio de la naturaleza, con el estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que si os dais cuenta, es decir, es un programa que es sencillo porque no pretende ser un colegio, es decir, no pretende ser unas clases en las que tengamos a los niños sentados durante todo el fin de semana, ¿vale? Eso yo creo que está muy claro porque además no funcionaría si hiciésemos eso. Eh, y vamos a pasar. Para esto nosotros tenemos lo que son las tarjetas que se corresponden con cada uno de los grados. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de las tarjetas de cachorros, de ardillas, corderitos y castores. Y veis un poco lo que es su contenido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el contenido de mi club, el contenido de mi Dios, el contenido de mi vida, el contenido sobre mi familia, el contenido sobre mi mundo. Tened en cuenta que estamos aquí poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de los más chiquitines, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con mi familia, pues vamos a ayudar a preparar una merienda. Y veis que tiene un iconcito que es la casa. ¿Por qué? Porque eso se le puede sugerir que lo hagan en su casa, con sus familias, ¿no? Y que se involucren ahí y que puedan ayudar a hacer esto, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, mi club, ¿no? Pues vamos a aprendernos la promesa y vamos a conocer la ley y vamos a conocer la canción de los cachorros, por poner un ejemplo. O lo que tiene que ver con mi Dios, pues vamos a aprender de memoria la primera parte del cuarto mandamiento, ¿vale? Entonces, todo esto, que veis que tampoco es mucho, esto lo vamos a trabajar a lo largo de todo un año. Entonces, os dais cuenta de que vamos a tener tiempo para trabajar esto, vamos a tener tiempo para hacer juegos, vamos a tener tiempo para hacer especialidades, vamos a tener tiempo para hacer canciones, vamos a tener tiempo para lo que os dé la imaginación, que es muy interesante. Entonces, pues esto es algo que es muy interesante que lo podamos ver. Aquí, pues los tizones. Este es el diseño antiguo, ¿verdad? Pues con los tizones, pues tenemos lo mismo, conocimiento del club, de la Biblia, naturaleza, salud, técnicas al aire libre, desarrollo físico. ¿Cómo trabajo esto? Es decir, cojo y de repente el primer día hacemos el punto uno y nos ponemos ahí a estudiar este. El día siguiente del club, el punto número dos. El día siguiente, el punto número tres. No, 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 no hay que hacerlo así. Es decir, esto, como vais a tener posiblemente responsables pues, para los tizones, otros responsables para los cadetes, ¿no? Dependiendo cómo sea el club, tendréis más responsables para las diferentes áreas. Pues de lo que se trata es de que vayamos salteando, es decir, en un mismo día
Podemos hacer, por ejemplo, una actividad que sea conocimiento del club, como por ejemplo saber cómo es el uniforme, pero lo puedo hacer en el parque o en el campo mientras estoy haciendo la especialidad de educación física. Entonces, nos vamos a ir al campo, vamos a tener una merienda y vamos a hacer los requisitos de educación física, que van a ser, pues, hacer una serie de circuitos, de no sé qué, de habilidad y demás. Pero vamos a hacer un juego en el que se aprendan, pues, cómo es el uniforme, ¿no? Entonces, conforme se van haciendo los requisitos, y se van cumplimentando, nosotros les vamos firmando a los chicos su tarjeta. Es decir, no hace falta que trabajen todo esto para hacer un examen final al final del curso. No, es decir, conforme se van haciendo los requisitos y se van superando, se van completando y se van firmando. Y lo mismo pasa con los cadetes. Aquí tenemos los cadetes, ¿verdad? Y aquí un ejemplo, pues, de el grado de descubridor. Y como veis, pues aquí tenemos más cosas, porque evidentemente son chavales más mayores que pueden asumir muchas más cosas de las que pueden asumir unos cachorros. Entonces, aquí tenemos algo general, investigación bíblica, sirviendo a otros, desarrollo de la amistad, estudio de la naturaleza, bueno, todo lo que os había comentado antiguamente. Bueno, antiguamente, hace un ratito. Eh, en cuanto al uniforme, pues aquí os pongo un ejemplo del uniforme. Eh, el uniforme, la camisa azul marino, habéis podido ver un poquito la camisa que llevo yo puesta. Esta es mi camisa del Club de Exploradores de hace un montón de años, ¿verdad? Pantalón azul marino, pañoleta y la banda. Entonces, pues bueno, es un poquito el uniforme que tenemos. Eh, ¿Cuándo hay que utilizar el uniforme? ¿Hay que llevar el uniforme cada día que tenemos club de exploradores? No, no, porque el uniforme es lo que nosotros vamos a utilizar un poco para los momentos de gala, es decir, cuando tengamos las investiduras, para cuando tengamos un sábado especial, cuando tengamos estas cosas, ¿verdad? En esos momentos nos ponemos el uniforme. Es decir, si me voy a ir al campo y me voy a marchar, por ejemplo, a hacer una actividad deportiva, pues el uniforme posiblemente no sea lo más adecuado para poder estar cómodos ni siquiera, ¿verdad? Haciendo la actividad. Pues vamos a hacer otro tipo de cosas. Hay algunos clubes, por ejemplo, que han hecho camisas especiales para sus exploradores, pues para que vayan, pues, con su camisa y demás. Y una de las cosas que es muy importante, ¿verdad? Es la pañoleta. Es decir, nosotros utilizamos muchas veces la pañoleta como símbolo identificativo. Entonces nos marchamos de excursión a algún sitio, o nos vamos al museo, nos vamos a patinar y demás, pues todos los monitores, el equipo, los exploradores con nuestra pañoleta y vamos a tener nuestras actividades, aunque vayamos con otro tipo de ropa pues más adecuada, ¿verdad? Para la actividad que se vaya a hacer. Aquí podéis ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? De la camisa de cachorros, sobre todo veis aquí los grados donde se ponen los de cachorros. Aquí tendríamos los de tizones con las especialidades de tizones. Y aquí tendríamos los de cadetes con las especialidades de cadetes. Si os habéis dado cuenta, aunque lo voy a enseñar después, las insignias de los cachorros serían como si fuese un rombo, las de los tizones son como un triangulito, ¿verdad? Y las de los cadetes son ovaladas. ¿Qué pasa con las pañoletas? ¿Vale? Porque una de las características que es muy interesante de Europa y de España también, ¿vale? Es el hecho de que cada club tiene su diseño de pañoleta. Sabéis que hay otros lugares del mundo donde se utiliza una sola pañoleta, ¿verdad? Una que sería la de los conquistadores y otra que sería la de los aventureros, ¿vale? Pero en Europa no me digáis muy bien por qué. Es decir, esto se empezó a trabajar así en su momento y ha sido como una seña de identidad siempre de toda Europa. Entonces, la iglesia de Zaragoza, por ejemplo, tiene su diseño de pañoleta. La de Vitoria tiene la suya, la de Valencia Timoneda. Ahí podéis ver. Y vuestros clubes seguramente tendrán su diseño porque cada vez que se hace un nuevo club, pues vosotros nos enviáis el diseño de vuestra pañoleta. Algo que es muy interesante. Sabéis que hay otros lugares del mundo donde se intercambian pines, ¿verdad? Es decir, cuando se van estas actividades, se intercambian los pines de este campamento, de este camporé, no sé qué, no sé cuántos. Aquí en España y en Europa es muy habitual el hecho de intercambiar las pañoletas con los nuevos amigos que vas haciendo, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, yo no la tengo aquí, la tengo guardada arriba, ¿no? Pero tengo
una colección de pañoletas que he ido cambiando con personas a lo largo de mi vida, desde que era un tizón hasta la actualidad, ¿no? Porque me voy a algunos campores internacionales y de repente hay algunos compañeros de otros países, oye, Jonah, vamos a cambiar la pañoleta, ¿no? Y entonces hemos cambiado la pañoleta y tenemos pues la pañoleta de un país o la de otro país. Así que es muy interesante porque además, cuando por ejemplo estamos en un campore, habréis visto pues que es muy, muy bonito, ¿no? Ver ese colorido de pañoletas diferentes y que nos permiten además tener localizados a nuestros chicos. Voy a pasar muy rápido por aquí, lo que sería el programa de aprendizaje, ¿vale? Aquí veis el manual de cachorros. Os tengo que decir que Milis estuvo en el equipo que creó este material, ¿vale? Así que ya conoce esto muy bien. Pero aquí tenéis, pues, los requisitos, por ejemplo, que habría para los cachorros. Entonces, aquí vienen desarrollados, ¿no? Pues, cuáles son los objetivos, cómo lo podemos hacer, qué tipo de actividades podríamos utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso la forma de evaluación y los materiales. Es algo que está muy, muy, muy bien hecho y que podéis ver aquí, pues que además tiene un montón de ilustraciones y cosas para poder utilizar, eh, eh, bueno, yo os digo que es muy interesante. Aquí podéis ver lo que serían los grados de ardilla, de corderos y de castores, y en este caso las que serían obligatorias. Es decir, dentro del programa de grado de ardillas hay que hacer la especialidad de mi Biblia, de hogares de animales, de ceras y rotuladores. En el grado de corderitos, que sería de 4 años, pues las que son obligatorias son la de diversión con modales, juguetes, ayudando a mami y mascotas, ¿vale? Entonces, en cada grado, ya sea de cachorros, ya sea de tizones o ya sea de cadetes, habrá una serie de especialidades que son obligatorias. Ojo, no os limitéis a las especialidades obligatorias. Es decir, si los chavales se motivan, es decir, pueden hacer por su cuenta. Es verdad que aquí estamos hablando de cachorros, que quizás es más complicado, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los cadetes o de los tizones, hay cosas que yo os puedo decir. Es decir, una de mis motivaciones cuando yo era un cadete fue el sacarme mis especialidades de ciertas cosas. Y yo os puedo decir que en ciertas áreas, es decir, yo hice muchísimo más de lo que se pedía en una especialidad, como por ejemplo el aeromodelismo, que era mi pasión, ¿no? Entonces, donde te pedían hacer un modelito que pudieses lanzar y que volase tantos metros, pues yo terminé fabricándome mi avión teledirigido con motor de gasolina y con emisora y todas las cosas, ¿no? Eh, Seguimos aquí para que veáis un poquito la de los cadetes, ¿no? Eh, Permitidme que os dé un detalle. No solamente tenemos especialidades, sino que están repartidas por áreas. Por ejemplo, artes domésticas. Hay un montón en el área de las artes domésticas. Actividades misioneras. Un montón en el área de actividades misioneras. Agroindustrias. Un montón en ese sentido. Artes y manualidades. Un montón. Salud y ciencia. Actividades recreativas. Artes vocacionales. Naturaleza. ADRA. ¿Vale? Así que, o sea, si no habéis tenido la oportunidad de coger un manual de especialidades, yo os digo que os vais a motivar vosotros mismos a sacaros especialidades que en muchos casos, es decir, posiblemente vosotros seréis especialistas en ciertas áreas, ¿no? O si no, que le digan a una mamá, pues si no tiene hecha 1000 veces la de puericultura, por ejemplo, que es cuidado de niños, ¿verdad? Así que, pues bueno, aquí podéis ver algún ejemplo, ¿no? De una pequeña parte de todas esas especialidades. Y aquí, pues algunas especialidades nuevas que ya tienen unos cuantos años. Pues mirad qué interesante, ¿no? Aquí creacionismo, elaboración de pizzas, inteligencia artificial, voleibol, ¿no? Que se ha puesto tan de moda con la serie esta Haikyuu que están viendo todos los niños. Diseño con Legos, ¿no? Es decir, es súper interesante. Eh, Mirad, ¿cómo enseñar los grados? Pues es interesante poder hacer esto de los grados definiendo un periodo, ¿vale? Un número de periodos de 30 minutos. Esto simplemente es un ejemplo, ¿vale? Es decir, de 30 minutos que necesitas para cada área, decidir el orden de cómo enseñar los requisitos, usar varios métodos de enseñanza diferentes para adaptarlos a cada requisito y a la edad del explorador, buscar fuentes adicionales de información, ¿no? Eh, no quedarse con un copia-pega de lo básico y el director debe evaluar cada requisito enseñado por el equipo siguiendo distintas formas. Evidentemente,
el director no lo puede hacer todo y va a tener que delegar en su equipo encargado de las diferentes áreas, ¿no? Y entonces sí que es bueno pues planificar un poquito cuándo eso debería estar terminado. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? De cómo hacer esto, pero esto lo tenéis en el dossier, entonces me lo voy a saltar, ¿vale? Pero sería como un ejemplo de cómo podemos hacer uno de los requisitos de algo, ¿vale? Eh, Algunos detalles importantes. Las especialidades no son cromos para coleccionar. Es decir, esto, para nosotros, en nuestra filosofía, esto no funciona con hago una hora en el club de exploradores de una especialidad y luego ya todos los niños tienen la especialidad. No, porque es que el mismo nombre habla de especialidad para ser un poco especialista en ese área. Es decir, es bueno que los chicos dediquen un tiempo a hacer esos requisitos. Ojo, que también vosotros tenéis la capacidad de evaluar que si tenéis un chico, por ejemplo, sabéis que hay una de las especialidades que es skateboard, ¿no? Monopatín. Y es posible que tengáis algún niño que es un auténtico profesional con el tema de los monopatines, que se va a un parque de estos y demás y se pone a hacer cosas de ese estilo. Pues es posible que en alguno de esos casos vosotros digáis, es que este se lo merece porque realmente tiene todos los requisitos hechos. Pues oye, eso es una motivación también. ¿Vale? Pero bueno, la normalidad es que requieren un tiempo de asimilación, ¿vale? No se pueden dar solamente en un día. Lo recomendable es desarrollarla en un periodo de entre 1 a 3 meses. Tampoco es necesario que sean tanto tiempo, ¿eh? Es decir, porque ya os digo que hay chavales que se motivan mucho y que lo pueden hacer en menos tiempo y muy bien. Y no existe un examen desde JAE, ¿vale? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que verificar que realmente se hacen los requisitos y demás. En cuanto a calendario, pues es muy importante que vosotros tengáis un calendario anual, ¿vale? Es decir, ¿cómo vamos a subdividir esto? Lo podéis hacer vosotros, pero también le podéis pedir a vuestro equipo, ¿no? Si tenéis a gente que se va a encargar, por ejemplo, este de el mundo de tizones mineral, este de tizones animal, pues pedirle que repartan a lo largo del calendario que va a haber, pues cómo vamos a ir haciendo los diferentes requisitos para de esa manera cuando lleguemos al final del año que tengamos todo terminado y con las investiduras. Mi recomendación es que preveáis varios fines de semana antes. Porque a veces hay niños que no pueden estar un fin de semana y de repente le quedan cosas por hacer y demás, ¿no? Entonces, pues que ellos no se queden de esa manera sin poder terminarlo. Y vamos a ir terminando ya. El día de inscripción es muy importante. El hecho de plantear un día, este día comienza el Club de Exploradores. Este día convocamos a los papás para que vengan, para explicarles, para presentarles al equipo, para hacer un resumen de las actividades que hicimos el año pasado y demás. Y los niños ya se reparten un poco con los suyos, pero les damos los detalles a los papás del programa que vamos a tener durante el año, el calendario y demás. Y también, por ejemplo, para pagar las cuotas y demás que se vayan a hacer. Día de inscripción, ¿verdad? Sería este el momento que estábamos diciendo. Y aquí tenemos pues algunas ceremonias que son importantes, como el sábado del explorador, la ceremonia de incorporación. Os enseño rápidamente, simplemente para que le echéis un vistazo, ¿vale? Pues, por ejemplo, un modelo de programa. Pues un modelo de programa, por ejemplo, que dure 180 minutos, ¿no? Que serían 2 horas, que sería un programa, para mi gusto, cortito, ¿no? Pues bueno, ceremonia de apertura, oración, reflexión, un rincón de unidades, preparación para el camporé, rincón de grados, especialidades, actividades recreativas y demás, ¿no? Esto, ya os digo, estos son modelos pero que no son modelos para hacer un copia-pega. Sencillamente es un modelo que os sirve un poco de orientación, pero un día lo hacemos así y otro día lo hacemos y lo dedicamos todo a especialidades porque nos hemos ido a hacer una excursión en la que vamos a dedicarle el tiempo a eso, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, otro modelo diferente, ¿no? Pues este es muy cortito, muy cortito. Y pues bueno, aquí una ceremonia de investidura algunos detalles. No me voy a meter en esta parte. Esto también lo tenéis en el dossier, ¿vale? Y aquí hay una especie de modelo de investidura programado. Así que yo me voy a quedar aquí por si hay algunas preguntas que se puedan contestar, pues que tengamos unos minutitos.